Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a este tercer capítulo de Café de la Semana, que es transmitido a través de los canales de Educación y Futuro Chile, a través de las plataformas de YouTube y LinkedIn. Mi nombre es Claudia Pineda, yo soy periodista, llevo 15 años de trabajo intenso en el mundo de la educación superior y hoy día nos trasladamos hasta el Consejo Nacional de Educación a conversar con una de las representantes, las mujeres fuertes dentro del mundo de la educación, que hoy día está regulando todo el sistema de educación en Chile, nada más y nada menos que Luz María Bach. Muchas gracias, Luz María, por habernos recibido en tu oficina el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación y conversación. Vamos a estar conversando de distintos temas con Luz María, sin antes darle la bienvenida a nuestro auspiciador, que es Figueroa y Riquelme Asociados. Si buscas apoyo en la administración de tu institución de educación, en Figueroa y Riquelme son expertos en contabilidad, servicios financieros, remuneraciones, temas legales y de tributación. Con más de 15 años en el sector de educación y clientes en 3 países, Figueroa y Riquelme Consultores y Auditores son tu mejor aliado en la administración de las instituciones de educación superior. Más información en www.figueroayriquelme.cl. Y damos comienzo a nuestra entrevista con Luz María. Luz María, vamos a partir desde lo más básico, para que nuestra audiencia comprenda todo el campo de acción que tiene el Consejo Nacional de Educación. Cuéntanos a qué se dedican y cuáles son las decisiones estratégicas que ustedes también, o los ejes estratégicos que ustedes llevan a cabo, los cuales se concentra el CNED. A ver, yo creo que lo más importante es partir por entender que esto es un sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Y está constituido así para tener un balance de poderes, para lograr que nadie sea juez y parte en ninguna parte del proceso. Entonces, entre el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación, el Consejo Nacional de Educación, la Subsecretaría de División de Educación Superior, entre todos tenemos un equipo articulado, por así decirlo, en el cual cada uno tiene sus propias responsabilidades, sus propios roles y funciones, pero se articula en base a las conversaciones que tenemos regularmente, y eso yo creo que ha sido de enorme ayuda porque hay una retroalimentación constante entre todos quienes somos parte de este sistema. Ahora, nosotros somos un organismo público y que tiene atribuciones en todos los niveles de la educación, desde lo preescolar hasta la educación superior, ¿eh? O sea, creo que aparte del Ministerio de Educación somos el único otro organismo que abarca esta cantidad de niveles. Ahora, se supone que el Consejo Nacional de Educación debe, en una primera instancia, orientar a las instituciones, a quienes son responsables de aplicar las políticas públicas. ¿Cómo? Evaluando y retroalimentando su accionar, su gestión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos interesa que en absolutamente todos los niveles se pueda asegurar que cada niño en Chile va a tener una experiencia de desarrollo, una experiencia efectiva, no solo en sus aprendizajes, sino que en su desarrollo integral. Y queremos, y como Consejo Nacional de Educación, nos preocupa muy fuertemente el poder tener un foco real en ese desarrollo, en ese aprendizaje. Que la gestión esté al servicio del aprendizaje, que la gestión esté al servicio de promover el avance en el desarrollo de niños y jóvenes de este país. Tenemos objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos son como una especie de faro hacia el cual nos movemos, ¿no es verdad? Yo diría que lo primero es propender a la calidad de la educación, o sea, alertar cuando la educación efectivamente no está llegando como debería llegar, preocuparse de asesorar, de retroalimentar. Yo agregaría aquí de cosecha personal, que creo que el gran esfuerzo de cada institución es comprobar que es capaz de poner un valor agregado, que independiente de dónde esté un joven, un niño,
la institución en la cual se está desarrollando pone un valor agregado por sobre lo que ese niño es, por sobre el contexto que ese niño trae. Lo segundo es que yo creo que podemos, como Consejo Nacional de Educación, y debemos, contribuir al debate público, vale decir, ser capaz de poner temas en la mesa que sean temas de preocupación general y que puedan aportar a que quienes sean responsables tengan una especie de luz o foco sobre los temas que consideremos que es importante mirar. Yo diría que en esto el debate público de alguna manera se lo toma el ministerio. Las grandes políticas públicas salen de ahí, del ministerio, ¿no es verdad? Y el resto de las instituciones lo seguimos y normalmente las diferencias que podamos tener de apreciación las ponemos arriba de la mesa, las conversamos, pero existe por parte nuestra un rol muy claro en que no somos juez ni somos parte. Vale decir, tenemos una independencia de opinión que yo creo que enriquece el sistema. El tercer elemento es la colaboración con organismos nacionales o internacionales que tiene que ver con estar mirando qué pasa en el mundo. Y bueno, tenemos una acreditación internacional recién lograda, lo que da cuenta de que, de acuerdo a los estándares nacionales, como Consejo Nacional de Educación, estamos muy confortablemente instalados en primera línea. Y finalmente, no sé si es final, en realidad, porque hay muchas más cosas que se quedan en el tintero, pero yo diría que el cuarto objetivo importante es referido a la gestión interna, al rol que tenemos internamente. Y nos hemos dado cuenta de lo importante que este rol es en términos de retroalimentación, porque lo que nosotros hacemos con las instituciones, en definitiva, es acompañarlos en distintos procesos. No vamos a juzgar, no vamos a poner nota. Nosotros vamos a acompañar en los distintos procesos que están haciendo. Entonces, para ellos, este acompañamiento significa una retroalimentación, significa la posibilidad de mirar hacia adentro. Y es por eso que ponemos tanto ojo en nuestros procesos internos, de manera de cumplir con los tiempos. Bueno, con su deber no más cumple, tenemos que cumplir con los tiempos, pero la verdad es que sí, tratamos de nunca dilatar nada porque nos damos cuenta que el tiempo corre para las instituciones, por lo tanto nosotros también corremos para ello. Y yo diría que también nos preocupa mucho ser muy legibles, o sea, que toda la información que podamos reportarle a las instituciones sea efectivamente legible y comprensible para ellos. Sabemos que ahí está el aporte del Consejo, porque usamos muy regularmente el concepto de mejora continua, pero la verdad es que, yo he estado dentro de las universidades, yo sé lo que significa cuando viene una acreditación y lo que significa en términos de personas, movimientos, recopilación de evidencia, y tú dices, ¿y por qué esto no fluye como fluye todos los días? ¿Por qué es el proceso el que se toma la acción de la universidad o del centro de formación técnica o de lo que sea, de la carrera? Creemos que en la medida en que las universidades, instituciones de educación superior en general, puedan tener una fluidez en aquello que es lo que marca su acreditación, licenciamiento, lo que sea, creemos que eso es lo que debería pasar siempre. Y es por eso que vemos en el acompañamiento un rol mucho más propositivo que ese juicio que pareciera ser como final. Sí, sin duda es una transformación más bien cultural, ¿cierto?, de las instituciones de educación superior y también de todas las instituciones de educación superior que busquen constantemente estar a la vanguardia con temas de calidad y mejorando sus procesos más que un hito específico dentro de su quehacer en, no sé, X cantidad de años. Ahora, es que el hito debiera ser parte del día a día. Ahora, de repente puede que sean tantas las cosas que se les piden como evidencias que efectivamente las universidades dicen, te juro que nos come el día. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles de esas evidencias son realmente tan importantes? Y yo creo que en eso la Comisión Nacional de Acreditación ha ido
abriéndose a la comprensión de cada uno de sus dominios y criterios. Y nosotros en los procesos de acompañamiento también podemos ir explicando más claramente cada elemento que es importante para ellos en una acreditación. Perfecto. Vamos a pasar ahora, Luz María, al panorama de los CFT estatales. ¿Cuáles son los desafíos que ellos están enfrentando y que ustedes como CNED están enfrentando en esta supervigilancia? Difícil. Yo creo que la ley se hizo pensando en situaciones muy ideales. Ha sido tremendamente difícil para los centros de formación técnica el poder hacerse de equipos, o sea, el recurso humano en lugares tan lejanos y en algunos casos muy lejanos de a donde está el recurso humano, ha hecho muy difícil el poder conformar equipo. Todo el proceso de financiamiento es tremendamente difícil por parte del Estado. Estamos hablando de una enorme inversión en esto, enorme. En algunos casos, los lugares son de difícil acceso. En otros casos, la posibilidad de conseguir matrícula para esos legales es aún más difícil. Sencillamente no hay matrícula. Entonces, las metas puestas para ellos son metas muy complejas. Los estudios de factibilidad de las carreras están basados en el tipo de trabajo que la gente aspira a tener a futuro, pero no necesariamente calza con las necesidades regionales donde están instalados los centros de formación técnica. Entonces, hay ahí un tironeo, ¿ah? Un poco los rectores lo dicen, o sea, damos lo que la gente pareciera querer o damos lo que se necesita que haya en la región. Claro. Hay competencia, te fijas, de grandes centros de formación técnica a lo largo de todo Chile, privado, y que sí ya tienen un recorrido y un historial y también se constituyen en altas expectativas para mucha gente. Entonces, no es menor el trabajo de los centros de formación técnica. Yo creo que han ido avanzando, sin duda han ido avanzando. Ahora, ¿por dónde va la ayuda? Si debiera ser aporte basal o debiera ser un aporte focalizado en las necesidades de cada institución. Yo tengo distintas ideas al respecto. No creo que exista nadie menos estatista que yo en términos de o sea, me nace pensar en autonomía, me nace pensar en independencia, en libertad, en creatividad. Creo que la innovación es propia de cuando no hay mucha amarra. Pero también estoy mirando lo que pasa en el sistema y me doy cuenta de que si no es posible tener vicerrector de finanzas en 15 instituciones, sería mejor a lo mejor tener un gran centro de finanzas para los centros de formación técnica que pueda hacer una economía de escala y centralizadamente ayudar a los centros de formación técnica de manera que todo el problema de remuneraciones, todo el problema de los fondos, todo el problema de los permisos de construcción, todo eso pueda estar centralizado acá. Claro, en el fondo y cada una de las regiones opera como una sede, ¿no? Opera como un modelo matricial. Exactamente. También es cierto que las universidades tutoras deberían estar apoyando y fuertemente todo lo que significa los recursos humanos. Nos damos cuenta que ahí hay una debilidad tremenda para conseguir profesores en lugares aislados y creemos que las universidades tutoras podrían ser tal vez un buen espacio. La universidad tutora ha sido un tremendo aporte en muchos centros de formación técnica, en otros ha sido un aporte focalizado según las necesidades, pero claro, los rectores de los centros de formación técnica tienen distintas visiones. En general, lo que nosotros hemos visto es que recurren a la universidad tutora cuando tienen los problemas, pero no como un acompañamiento regular y permanente que les permita adelantarse a los problemas.
Perfecto. En el fondo tienen que abrir esa mirada y generar lazos, fiatos mucho más profundos. Tal vez de análisis juntos y de diagnóstico, en esa parte mucho más profundo para que la universidad tutora no tenga que estar como entrando como en llamados de emergencia. Sin duda. Bueno, ahí el trabajo colaborativo, estamos llamados también... Está muy dispuesto el trabajo colaborativo. El tema es que, claro, a todo el mundo le comen los tiempos y las prioridades. Sobre todo cuando son equipos chicos, en el caso de los CFT estatales son muy pequeñitos. Son equipos muy chiquititos y las universidades tampoco tienen la disponibilidad siempre de tiempos y de espacios con la frecuencia y periodicidad que estos centros sienten que necesitan. Sí, sin duda. Hay un punto a mejorar también. Y a propósito de colaboración, nos vamos a ir ya al quehacer del CENED con las otras organizaciones, ¿cierto?, que regulan el mundo de la educación superior en Chile. Existe el SINASES, ¿cierto?, que es el sistema en el cual ustedes se organizan con 4 instituciones que en el fondo están abocadas a las normativas, ¿cierto?, y al cumplimiento de calidad de las instituciones de educación superior. Y en ese contexto, ¿cómo ha sido el trabajo colaborativo, sobre todo de cara a la nueva normativa? ¿Cómo han ido avanzando en esta coordinación entre ustedes? Yo diría que es un espacio, una instancia muy fluida, muy abierta, muy sincera, de manifestar las distintas preocupaciones que cada una de las instituciones pueda tener, muy colaborativa. Yo valoro tremendamente lo que ha sido el rol de todos los subsecretarios que han organizado el SINASE y valoro especialmente el hecho de que haya habido periodicidad, de que haya habido escucha para las inquietudes y de que haya habido capacidad de reacción frente a ellas siempre. O sea, veo con enorme satisfacción que cuando uno habla de articulación, en el caso del SINASES no es un decir. Efectivamente hay un vínculo cercano, hay un interés colaborativo, una disposición a conversar siempre. Perfecto. Ahora podrán no gustarnos algunas de los pero eso es parte de trabajar en grupo, sí, ¿no es verdad? Bueno, es parte de la transparencia también y lo auténtico que tiene justamente este trabajo de ir articulando la cooperación. Y lo enriquecedor que es poner los temas sobre la mesa y sin decir duda. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mis bemoles son estos, nuestros bemoles, no son míos, gracias a Dios. Tiene mesas de acción. Entonces, por ejemplo, la mesa jurídica aborda todos los bordes entre las instituciones en que pareciera haber una nube entre los roles, las funciones, lo que debería ser. Y esa es la mesa en la cual los distintos representantes jurídicos ponen arriba de la mesa qué es esto, cómo lo vemos, dónde hay un espacio que queda abierto a la interpretación, cómo lo interpretamos, etc. Tenemos la mesa de género, en la cual también estamos todos representados por la ley 21.639, si no me equivoco, que está desde septiembre del año pasado, si no me equivoco, o sea, hace ya un año, y que obviamente nosotros pensamos que era algo sobre lo cual había que tener una mirada de acompañamiento también. Para muchas instituciones pequeñas, el tener esta ley encima era una cosa como que parecía inabordable. No lo ha sido. Ha sido muy, muy fácil comprometerse con ella y vemos como la mayoría de las instituciones sí lo tienen como una conciencia clara dentro de todo lo que se autoevalúa y se revisa. Tenemos más mesas, la mesa de gestión, donde está todo lo que trabajamos en conjunto. Pero yo diría que por sobre todo es la línea directa. Y eso es algo muy valioso. Un subsecretario muy dispuesto a jugarse con su tiempo, a oír, escuchar la posición de los demás, es tremendamente valorable.
qué bueno escuchar que se lleva efectivamente una coordinación y que está rindiendo sus frutos. También de cara al 1 de octubre, sí, ¿cierto? Que se viene con un cambio normativo fuerte donde todos ustedes van a tener que estar muy, muy bien coordinados para dar respuesta a las instituciones de educación superior y finalmente a los estudiantes. Ahora, Luz María, vamos a pensar, te voy a invitar a pensar en el futuro. En el futuro, con el punto presente de todas las demandas que hoy día existen desde el punto de vista de los estudiantes. Tenemos estudiantes cada vez más exigentes, ¿cierto? Tenemos instituciones que están enfrentando ya un nuevo paso a una normativa nueva. Tenemos también el mundo del empresariado, de la empleabilidad, ¿cierto? Que son finalmente quienes contratan a estos estudiantes, y una promesa también que hay detrás que probablemente no es taxativa, ¿cierto? Pero sí está impresa dentro de todo el quehacer de las instituciones de educación superior, que dice relación con el futuro de una persona cuando ingresa a estudiar a una institución. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día nosotros tenemos que enfrentar, o los cuales tenemos que mirar con mucho más profundidad para poder abordar el futuro de la educación superior en Chile? Hay muchas líneas ahí. Me gustaría que tú de alguna manera pudieras englobarlas todas y comentarnos cuál es tu mirada. A ver, yo creo que en muchos aspectos uno mira las universidades aquí y en otras partes también, y todavía hay como una mirada media decimonónica, en que el profesor es el saber y el alumno es una especie de contenedor de conocimientos que se abre durante las clases, se le depositan los conocimientos, los acapara, los acumula, en el mejor de los casos los ordena y en el más mejor de los casos los aplica. Pero eso suena muy raro cuando hoy día tenemos todo el conocimiento en Google, cuando tenemos todo el conocimiento al alcance de la mano en la inteligencia artificial, cuando tenemos todos los podcasts del mundo. Entonces, si yo necesito un refuerzo en neurociencia, estoy hablando porque me interesa a mí el tema, tengo 10 podcasts para elegir que en 1 hora y media me hacen una especie de clase conductiva a determinados conocimientos. Yo sigo viendo profesores que se pasean con un plumón, detrás de ellos una pizarra blanca, y alumnos que los veo en estado semidormido, con audífonos puestos, que uno sabe que están oyendo música y están haciendo presencia. Porque la verdad es que el alumno sabe que aprieta un clic en el teléfono, graba la clase y la oye cuando tiene ganas, en el auto, en el metro, donde sea. Entonces, creo que tenemos que mirar a este nuevo alumno con mayor atención, con mayor cuidado. A mí me pregunto y me cuestiono, todo esto son un poco ruidos míos, y me da no sé qué, porque yo debiera estar sentada aquí representando al Consejo Nacional de Educación y no sé si estoy representando al Consejo, te estoy hablando, tú me estás preguntando a mí. Sí. Yo creo que la universidad tiene que de alguna manera mirar este nuevo escenario. No sé si se justifica seguir estudiando 5 años en la universidad sin poder ir teniendo como una especie de títulos intermedios que permitan que un alumno entre y salga según las necesidades que vaya adquiriendo para poder aplicar su vocación, ¿no? Flexibilidad. Una flexibilidad. Siento que hoy día mucho de lo que tenemos en las salas de clase, que implica horas de traslado por parte de nuestros estudiantes, podría concentrarse online tal vez. Creo que tenemos que llegar al sistema de la clase invertida, en la cual el alumno recibe el material de conocimiento, lo analiza, lo lee, lo estudia, y la clase con el profesor se hace para reflexionar, para discutir, para preguntar, para
solucionar problemas que la lectura previa pudo haber tenido. El problema es que para eso tenemos que activar el mundo escolar, de manera que los alumnos lleguen a la universidad pudiendo leer textos complejos. Preparados para eso, claro. Creo que desde todo punto de vista tenemos que hacernos cargo de que la inteligencia artificial no es un enemigo al cual hay que temerle. Creo que la inteligencia artificial no puede consumir ni un minuto de tiempo en las universidades pensando en cómo evitar el plagio, por ejemplo, o cómo hacer para que no me entreguen cosas que vienen del chat GPT, que vengan del chat GPT. Si supo buscar adecuadamente y supo encontrar adecuadamente la información y la puede leer y yo le puedo discutir sobre la información que entregó, bienvenido sea. Yo creo que esto cambió y llegó para quedarse. Sin duda. Y por lo tanto, los que tenemos que acomodar la estructura para poder seguir bailando este nuevo son las instituciones. ¿Ah? Esto no viene con reglamento de uso y por lo tanto el cómo usarlo va a depender de la creatividad y de la intención de innovación que puedan tener las instituciones. ¿Sí? Los simuladores, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo y cuánta energía se usa llevando a los chiquillos de repente a probar una máquina? Esa máquina hoy día existe en forma de simulador con inteligencia artificial. Entonces, podríamos llevar al alumno ya practicado a encontrarse con la realidad y no tener que aprender en la realidad y en el espacio la práctica de algo que ya pudo haber hecho de manera virtual. Perfecto. Eso va a cambiar. Además, hoy día, 5 años es una eternidad. Sí. ¿Ah? Sí, por mucho que vayamos a vivir 90 y tantos, pero sí. La inmediatez es como parte del vocabulario. Entonces, para los jóvenes el compromiso de 5 años podría ser no tan interesante de aquí a un tiempo. Y de cara a los perfiles de egreso, por ejemplo, eso obviamente habría que ajustarlo si es que Sí. hay una renovación en esta mirada de los plazos, ¿cierto? O sea, para yo carrera. veo muy difícil que los perfiles de egreso sigan siendo iguales en circunstancias de que considero que la alfabetización digital tendrá que ser parte de todo el perfil de egreso. O sea, no podemos sacar a personas que no sean, si no nativos, al menos alfabetizados en el mundo de la tecnología, ¿ya? Hoy día es tanto lo que se les prohíbe en los colegios a los alumnos usar las bases tecnológicas para su rendimiento, que yo creo que se hace difícil en la universidad, pero siento que es un paso que hay que dar. ¿Ah? Siento que los alumnos tienen que poder hacer matemáticas con el video de cómo se levanta ese problema al lado, para poder resolverlo y para poder verlo 2 veces, 3 veces. No podemos seguir pensando en que el alumno guardó el texto y se aprendió de memoria y se le pregunta. Esa parte ya no está. Creo que el pensamiento crítico, que yo lo asocio a la creatividad, son parte del profesional del futuro. ¿Ah? Tenemos que tener personas que sepan cómo buscar la información que está al alcance de la mano, cómo discriminar de qué manera esa información es aportativa a su desarrollo, cómo discriminar si esa información que está encontrando en cualquier parte es la información que necesita, y cómo mira los datos para tomar decisiones informadas. Eso es pensamiento crítico. Y también es creatividad, porque me enfrenta a los problemas y me obliga a buscar una resolución de los problemas. Creo que la comunicación efectiva, ¿cómo hacemos para que la gente hable y escriba y lea? Es muy impactante el nivel de silencio que hay en los adolescentes y alumnos universitarios también, y cómo se ha restringido el vocabulario a través de la comunicación por chat o por WhatsApp o por redes sociales o con una seña o con un emoticón. Claro. Entonces la fluidez de expresión, podríamos decir, o yo me atrevería a decir, mejor dicho, que de alguna manera está reflejando también un pensamiento limitado, y eso es preocupante.
creo que la habilidad de comunicación debe desarrollarse para que refleje un pensamiento que se expande y que se abre. Exacto. ¿Ah? Creo también que, te lo dije de alguna forma, la habilidad de resolución de problemas. Yo me cuesta entender por qué Design Thinking no es una asignatura adentro de los colegios. O sea, creo que los niños tendrían una actitud más propositiva, podrían mirar la vida como algo que tiene problemas, pero que ellos son capaces de buscar soluciones. Y no esta cosa como permanente de ser víctima, de necesitar siempre ayuda, de ser siempre el débil. Creo que nos cambiaría la actitud país si pudiéramos ser propositivos. Y eso significa usar creatividad, instalar el diseño de pensamiento como un esquema mental. Creo que sería una enorme ayuda al país. Creo que las universidades no deberían dejarlo de lado. Creo que los colegios no deberían dejarlo de lado. Creo que los jardines infantiles deberían tener diseño del pensamiento. Y en eso la educación emocional es muy importante porque también dice relación con cómo yo tolero mi frustración frente a una problemática a la cual le tengo que buscar soluciones, más que encerrarme en la frustración y el problema que estoy viviendo sin ver más allá. Absolutamente. Ahora, mi experiencia escolar es que creo que se debe educar la fortaleza del carácter, que significa en la vida uno vive con problemas y uno puede enfrentarlos con perseverancia, con voluntad, con propósito, con altas expectativas, o puedes sentarte a esperar que alguien te solucione los problemas. Claro. Y morir esperando. Yo diría que ética. O sea, cómo enseñamos, ¿no? Cómo enseñamos, cómo fortalecemos la ética como una integridad personal y hacia los demás. ¿Qué es ética? Es honradez, es respeto, es tantas cosas. No es una clase de filosofía, es una clase de saber actuar, no es una teoría. Me da un poco de dolor cuando veo que las clases de ética son análisis filosófico de la ética y se aterriza poco al actuar diario. Creo que ahí hay muchísimo que hacer. Y yo diría que la gestión del tiempo es tremendamente importante, formarla en los alumnos de educación superior especialmente. ¿Cómo se usa el tiempo o cómo se pierde el tiempo? Sobre todo hoy día que estamos frente a un frenerismo desbordado, gracias también a la tecnología, ¿cierto? Y donde vemos que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y ojalá uno pudiera estar involucrado o conocer o saber de todo lo que está pasando, pero para eso lo básico es el tiempo. Como lo administramos. ¿Cuántas horas diarias de redes sociales hacen crecer la cabeza de un chiquillo? O sea, yo he mirado celulares de jóvenes universitarios y veo que tienen un promedio de 6, 7, 8 horas diarias. Yo le dije, 8 horas diarias es el tercio de un día. Y esas 8 horas diarias la usaron viendo Reels, viendo Instagram, viendo video. ¿Qué? Sí. Preocupante. Y ahí hay un tremendo desafío de cara a la preparación de los docentes, de los profesores, los académicos que se dedican a esto. O sea, si bien es cierto, podríamos cambiar toda una malla curricular o todo un perfil de egreso, pues, si no abordamos el mundo de los profesores, finalmente esto puede quedar en letra muerta. Ahora, yo creo que los profesores estarían de acuerdo con casi todos los puntos que yo te he puesto. El tema es cómo hacer la transformación en ese profesor que tiene un disco duro basado en conocimientos que entrega y convertir esos conocimientos en un conocimiento que es una referencia o una base para una discusión y una reflexión. Yo creo que ese es el giro importante. Sí, sin duda. Luz María, nos gustaría sin duda dejarte invitada para una próxima entrevista, sin antes
dejarte el espacio, porque ya estamos terminando con nuestra entrevista, nuestro tercer capítulo, pero me gustaría dejarte el espacio para que invites a las instituciones de educación superior a chasconearse, a arriesgarse, a hacer cambios. ¿Qué les dirías? Yo les diría que vean la acreditación como una oportunidad de orden, pero que no dejen que ese orden coarte la creatividad que yo creo es la esencia de las universidades. Las universidades están hechas para generar conocimiento. Y generar conocimiento significa salir de la caja. Entonces, mantengamos la caja en orden. Usemos todos los estándares que nos está dando el nuevo sistema. ¿Para qué? Para que sean la base de un salto que ya no es al vacío, es un salto a la seguridad de estar en una buena plataforma que son los estándares. Hay que arriesgarse, hay que generar innovación dentro del aula. Es que no creo que sea un riesgo. Yo creo que si se piensa como un riesgo, porque eventualmente la acreditación, yo creo que la acreditación y los estándares están hechos como una base de referencia para las instituciones. Creo que el dar un paso fuera de la caja no es un riesgo. Se hace desde la certeza que la base es sólida y por lo tanto es una responsabilidad y no un riesgo. Muchas gracias, Luz María, por darnos este espacio, regalarnos todo este tiempo. Encantada de venir nuevamente con el equipo de Educación y Futuro a conversar de otros muchos temas. A partir de lo que estuvimos conversando se me ocurren muchas más ideas como para poder abordar, así que te agradecemos mucho el espacio y sin duda nuestra audiencia va a estar feliz de haberte escuchado el día de hoy. Cuenta con nosotros, por favor, para lo que necesite el CENED y vamos a estar presentes aquí en Educación y Futuro. Gracias, igualmente. Y nosotros ya nos estamos despidiendo en Educación y Futuro Chile, no sin antes despedirnos de Figueroa y Riquelme, asociados consultores, quienes pueden ayudar a tu institución de educación superior con los temas financieros y tributarios. Nos despedimos hasta el próximo capítulo, que sería el capítulo número 4 de Café de la Semana. Que tengan muy buena jornada.